Érase una vez, en un país lejano llamado Argentina, nació un niño llamado Ernesto Guevara de la Serna el 14 de junio de 1928. Desde pequeño, Ernesto mostró una gran curiosidad por el mundo que lo rodeaba, siempre buscando respuestas a sus preguntas y aventurándose en nuevas experiencias. Sus amigos y familia lo llamaban Che debido a su constante uso de la palabra típica argentina, che, en sus conversaciones. Che era un niño valiente y aventurero, y esto quedó evidenciado desde joven cuando se interesó en las aventuras científicas y el estudio de la medicina. Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Buenos Aires, Che decidió emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre. Junto con su amigo Alberto Granado, decidió recorrer América Latina en una motocicleta. Durante este viaje, Che fue testigo de la pobreza y las injusticias que sufrían muchas comunidades en el continente. Estos encuentros despertaron su conciencia social y lo inspiraron a luchar por la igualdad y la justicia. Esto lo llevó a encontrarse con un grupo de revolucionarios cubanos en México, liderados por un hombre llamado Fidel Castro. Che se unió a ellos y juntos emprendieron la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. El grupo de revolucionarios, conocidos como el Movimiento 26 de Julio, desembarcó en la costa cubana en 1956, y, tras una ardua lucha en la Sierra Maestra, lograron derrocar al gobierno de Batista en 1959. Che Guevara se convirtió en una de las figuras más importantes de la Revolución cubana. Además de ser un gran estratega militar, también destacó en su labor como ministro del gobierno revolucionario. Se encargó de proyectos tan importantes como la reforma agraria y la alfabetización. Luchó por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y campesinos, y promovió la solidaridad internacional. Sin embargo, Che no estaba satisfecho con solo haber liberado a Cuba. Creía firmemente que la lucha por la justicia y la igualdad debía extenderse a toda América Latina y al mundo entero. Así que decidió continuar su lucha revolucionaria en otros lugares. Primero viajó al Congo y luego a Bolivia, donde intentó liderar una insurgencia similar a la de Cuba. Lamentablemente, no tuvo el mismo éxito y fue capturado por el ejército boliviano con la ayuda de la CIA en 1967. El 9 de octubre de ese mismo año, Che Guevara fue ejecutado. A pesar de su trágico final, Che se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia y la opresión en todo el mundo. Sus enseñanzas y contribuciones a la humanidad incluyen su visión de un mundo más justo y su deseo de ayudar a los más desfavorecidos. Muchas personas siguen admirando su valentía y su compromiso con sus ideales, y su imagen continúa inspirando movimientos sociales y políticos hasta el día de hoy. Una de las curiosidades poco conocidas sobre la vida de Che Guevara es su pasión por la literatura. A pesar de su vida agitada, siempre encontraba tiempo para leer y escribir. Su libro de viajes, Notas de viaje, Diarios en motocicleta, ofrece una visión íntima de sus pensamientos y experiencias durante su famosa travesía por América Latina. Otro dato interesante es que Che era asmático desde niño, lo que no le impidió convertirse en un guerrillero audaz y resistente. Che Guevara es una figura compleja y llena de matices. Algunos lo consideran un héroe y un mártir, mientras que otros critican su rol en la violencia revolucionaria.